El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Me han asignado un tema, mi hermano Cristóbal: estilo de vida y actividades del remanente, evento de los últimos días. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un predicador de la palabra cuando le dan un tema? Orar. Ir a la palabra. Eso es lo que yo hice. No me vayan a hacer lo que hicieron con Juan Cruz. Así es de que tengo un sueño para ustedes. Como dijo David, que no sea yo el que hable. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Romanos. Pero antes quiero leer yo ese texto que a mí me ha inspirado y me ha dado confianza. Aunque cuando uno empieza un tema, ¿quién no tiembla ante la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces los primeros minutos son un poquito de nervios hasta que el Señor tiene misericordia. Segunda de Samuel 23:2, oiga lo que dice. ¿Qué es el romano? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Quiero que ese texto que me inspira a mí sea una realidad hoy, porque el tema que me han asignado, hermano, yo te quiero decir, es de vida o muerte. Es vital. Y yo te quiero decir, pon mucha atención. Vamos a la palabra de Dios, Romanos 11, 3 al 5. Si yo no te compruebo con la Biblia, no me hagas caso. ¿Ok? ¿Cómo decía el Señor Jesucristo? Escrito está. Gloria a Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Me da gusto ver a mi hermanito por allá. Bueno, mucho, ¿verdad? Ok. Dice aquí el Señor en su palabra, Romanos 11, del 3 al 5. Señor, Elías hablando, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué? El profeta Elías se equivocó. Creía que solo él era ¿quién? Justo. El que quedaba, el remanente. Porque miren, vamos a definir con la Biblia, porque aquí da la definición de qué es un remanente. ¿Quién es un remanente? No del diccionario, porque el diccionario ha confundido a muchos predicadores. Aquí dice que los que no han doblado rodillas ante quién. En pocas palabras, el remanente de Dios es el que no dobla las rodillas ante el pecado, ante la idolatría, ante la maldad. ¿Sabe cómo tiene que vivir un hijo de Dios en este tiempo? Odiando lo que Dios odia. ¿Y qué es lo que Dios odia? El pecado. Hermano, mire, yo lo entendí recién bautizado ahí encima. Cuando yo era inconverso, cuando yo no le había entregado mi vida a Jesucristo, yo estaba en paz con el pecado, en pocas palabras, con el diablo. Y le entrego mi vida al Señor, ¿y qué pasó? Se volvió mi enemigo, porque yo era enemigo de Dios, ¿verdad? Y cuando me entrego al Señor, ¿qué pasa? Hermano, usted tiene que entender que tiene este enemigo, y la palabra de Dios lo dice, no tengo tiempo. Nosotros los cristianos estamos en guerra con el pecado y no hay tregua como jamás Israel.
El Señor dice en su palabra que hay que darle muerte, hay que mortificar el pecado, pero el pecado, por chiquito como le llamamos o grande, solo puede ser mortificado en el poder del Espíritu Santo. El Señor nos manda a nosotros a darle muerte al pecado, pero dice el Señor que en Romanos 8:13, que hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu. ¿Ok? Entonces vamos entendiendo que es un remanente, porque un remanente es un resto, el que queda de un todo. Ejemplo, dice el Señor que, y vio el Señor la maldad de los hombres y que todo designio de los pensamientos era de continuo solamente al mal. ¿Se parece a los tiempos de hoy? Pero había un remanente que vivía de espaldas como el salmón, ¿verdad? En contra de la corriente. ¿Quiénes eran? ¿Cuántos era ese remanente que quedó? 8. ¿Va entendiendo? Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos quedaron? 3. 3 y 2 ángeles. Hermano, ellos han tenido las mismas características. 3, Lot y 2 hijas. Porque sabemos la historia y no tenemos tiempo. Ya, 3, dice la Biblia. Bueno, ahí dejémosla, no vamos a entrar en controversia. La cosa es, hay otro ejemplo en la vida de Job. Dice la Biblia que era ¿qué? Temeroso, recto y apartado de ¿qué? Mal. Un remanente. Aquí dice que los que no han doblado las rodillas, ¿ante quién? Ante Baal. Entonces, hermano, mire, hay una definición que a mí me gusta, Romanos 9:27, y dice: también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera, dice, el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. O sea que el remanente es el que se va a ¿qué? A salvar. ¿Se da cuenta que es de vida o muerte? ¿Es interesante? Me da alegría que están bien. Gloria a Dios, ¿verdad? Por algo el Espíritu nos ha traído a este lugar. ¿Sabe de qué? Siguiendo, hay una cita aterradora para mí en 2 de Pedro 3 del 10 en adelante, y la vamos a leer. Léalo porque usted tiene que leer, comprobar con la palabra de Dios. 2 de Pedro 3:10. Amén. Amén. Ok, dice la palabra de Dios. Oiga pues, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Hermano, mire, en el cual dice: los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán ¿qué? Quemadas. Puesto que todas estas cosas, dice, han de ser deshechas. Y oiga bien, dice aquí, mire: ¿cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera? ¿Quién será ese remanente en el día del Señor? Lo mismo, aquellos que viven de espaldas ante el pecado. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis de que la amistad del mundo es enemistad con el Señor? Cualquiera pues que se considere amigo del mundo es enemigo. Cuidado, hermano, el pueblo de Dios tiene que estar ¿qué? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y sigue diciendo, miren, esperando, dice, apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual, dice, los cielos encendiéndose serán, dice, deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán.
pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales dice mora la justicia, la paz. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, como dice, sin mancha y qué más, irreprensibles y en paz. El Señor, dice Pablo en Efesios 5:25, que viene por una iglesia que santa y pura, gloriosa. Hermano, yo cuando le entregué mi vida al Señor, ¿qué pasó? El que me compró ahora ha determinado cómo debo vivir. Y ahí está el problema, porque ya vamos a ir llegando que Jesús es la puerta, pero también Jesús es el camino. Y hoy vamos a definir eso para que vea que la palabra de Dios no nos pone... porque qué bonito fuera yo que le dijera a usted un mensaje motivacional que todos vamos a estar allá. Ese es el anhelo de Dios. Pero ¿por qué le dijeron a Jesús? Son pocos los que se salvan. Y vemos que el remanente, como poquitos se salvaron, si unos cuantos habitantes eran, yo no sé, ¿verdad? Pero eran bastantes en los tiempos de Noé. Bueno, entonces, hermano, mire, hay una marca distintiva que identifica a los verdaderos hijos de Dios. Y la palabra de Dios lo dice. Vamos a ir a 2 de Timoteo 2:19. Y dice, pero el fundamento de Dios es este, teniendo ese sello. Voy a esperar. ¿Ya estamos? Hermano, este es la señal que identifica que si yo soy un remanente. Mire lo que dice aquí. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Conoce el Señor a los que son suyos? ¿Usted qué cree? amén. ¿Cómo los conoce? Apártese de iniquidad todo aquel, dice, que invoque el nombre de Cristo. Esa es la señal. Así identifica el Señor a sus hijos. Ese es el remanente. Yo no le voy a venir aquí a mentir. Que si Elías se equivocó creyendo que solo él era el remanente, que solo le había quedado, entonces ¿cómo podemos decir que es una denominación o algo así en general? No. Porque eso es lo que enseña la Biblia. Y si quiere enojarse conmigo, pues, como le digo, no me voy a quemar. O si quiere quemarme, queme. El pueblo de Dios odia lo que Dios odia. ¿Y qué es lo que Dios odia? El pecado. ¿Ok? Entonces, hermano, vamos a ver otra característica que a mí me encanta. Porque el remanente de Dios camina por la puerta ancha o cuál. Vamos a ir a la palabra de Dios. En Mateo, un texto muy conocido. Mateo 7, 13 y 14. A mí me dijeron que era hasta las 5 de la mañana podía terminar. Mi hermana Celia está haciendo un esfuerzo. Hermana, y yo contento porque había 6 niños. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Catrachito? Eso, hermana. ¿Ya estamos? Ok, dice la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la ¿qué? Perdición. ¿Y cuántos son las que la encuentran? Muchos. Y muchos son las que la encuentran. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos
vamos a ver por qué poco la hayan. No la hayan aunque esté sentado en una iglesia, en una banca de una iglesia. Miren, este es lo mismo, este es el camino al cielo, lo que el Señor nos pone aquí. Y nos dice, mira, tienes que entrar por la puerta estrecha. ¿Ok? Lo mismo que hizo en Deuteronomio Moisés. A los cielos dijo, y a la tierra llamo hoy por testigos, que pongo delante de ti la vida y la muerte, la maldición, escoge. Hermanos, si hay alguien aquí que no ha entrado por la puerta angosta, hoy el Señor te ha traído, porque yo no he venido aquí de casualidad. ¿Ok? Porque hoy más que nunca es tiempo de ver como el profeta Elías quién está de parte de Dios y quién no, por tanto falso profeta que hay. Si en verdad yo estoy de parte de Dios, usted lo está sintiendo, y si no, no. ¿Y qué pasó con el profeta? ¿Cómo agarró a los falsos profetas? A 450 y a esos 400. Le voló el cuello, ¿verdad? ¿Y cuál sacrificio quemó el Señor? Así es de que es tiempo hoy, hermano, de quién está contra quién. Si usted le pertenece a Dios o no. ¿Por qué es la puerta estrecha? ¿Sabe por qué? Porque la puerta estrecha hay mandamientos, está la ley moral. Porque la puerta estrecha hay estatutos, y ahí es donde ya no nos gusta, ¿verdad? Es mejor allá. Porque la gente, ¿sabe que cuando yo andaba, como dice, buscando dónde congregarme, allá donde vivo yo en Santa Clarita hay una iglesia grandísima en la Copper? Y me dijo una vecina, ven, te va a gustar, porque ¿sabes qué? El predicador es salvadoreño, el pastor. Ay, me emocioné, digo, era mi paisano. Y me gustó porque de chores, de chancletas, dije yo, aquí está bien la cosa. Hermano, hoy las iglesias son como restaurantes de comida rápida, de darle al cliente lo que le gusta. ¿Sabe? Todo predicador tiene una responsabilidad de darle al pueblo no lo que quiere, sino lo que necesita. Porque si no, estoy como siendo Aarón. ¿Qué pasó como el sacerdote Aarón? Por darle al pueblo lo que quería, ¿qué pasó? Hermano, que Dios nos libre de eso. Estrecha por eso, hermano. Porque si Jesús es la puerta, y Él lo dijo, ¿no? Pero Jesús es el camino, y ahí es donde le cambia la cosa. Porque en el camino, a mí el Señor me lo mostró bien lindo. No tengo tiempo para dar el testimonio. Y ahí lo entendí. ¿Sabe? Los que caminan en la puerta estrecha, hay algo que también Jesús nos advierte. Vamos a padecer. Vamos a sufrir, porque nosotros los cristianos no somos llamados para ser populares. Somos llamados para ser odiados. Hechos dice 14:22, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones extremos en el reino de Dios. Hermano, los profetas no se salvaron de eso. Los apóstoles igual, nuestro Salvador Jesucristo igual. ¿Quién le ha dicho a usted que como cristiano vamos a tener un camino de... Sí nos espera algo de hermoso estar con nuestro Salvador Jesucristo. Hermano, las promesas, eso es verdad. O como nosotros no podemos ver su gloria hoy, porque también no es solo de sufrimiento. Usted está en un aprieto, usted tiene una necesidad, y usted va a la presencia del Señor, porque ese viejito de nacimiento nos deja una gran lección. Sabemos, les dijo a los escribas y a los fariseos, que Dios no oye a pecadores,
pero si alguno es temeroso de él y hace su voluntad, les dijo, a eso hoy. Cuando vamos a su presencia, hermano, con una necesidad, usted no ha sentido el consuelo, la ayuda y el poder de Dios. Yo le pudiera dar testimonio ahorita porque el Evangelio le va a predicar porque un testimonio, esa vida cambiada. Cuando yo decido entrar por la puerta estrecha, a propósito, ¿qué debo hacer si hay alguien aquí que no es bautizado, que no le ha entregado la vida al Señor? ¿Cómo puede ser para entrar por esa puerta estrecha? Ayúdenme. ¿Qué puede hacer una persona para entrar por la puerta estrecha? Bautizo, Juan 3. Hermano, el Señor dijo en Marcos 1:15, arrepentidos y creed en el Evangelio. El único medio de salvación para todos que Dios ha dejado es que las buenas nuevas. Otra manera, como dijo el hermano Marcos 16:16, el que creyera y fuera bautizado será salvo, y el que no será condenado, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿cómo puedo entrar? Y aquí viene una parte. El joven rico estuvo así de la puerta. Este es nuestro Salvador Jesucristo y estuvo frente a la puerta. Pero ¿por qué no entró por la puerta estrecha? Porque cuando yo decido entrar por la puerta estrecha, tengo que estar dispuesto a dejar todo, como fue Mateo. A Mateo el Señor lo llama, y a propósito, ¿qué le dijo Jesús? ¿Ocupó muchos métodos? No, le dijo de un solo, sígueme. Y dice que dejándolo todo, dejó que esa vida que llevaba, esa vida de pecado, dejó esa mesa de impuestos donde se hacía rico. Y eso fue lo que el joven rico no quiso dejar. Entonces, cuando yo quiero entrar por la puerta estrecha, yo tengo que estar dispuesto a dejar todo lo que reina en mi corazón. Puede ser el dinero, puede ser otras cosas. ¿Qué pasó con el profeta Eliseo? Dejó todo. Porque el Señor, hermano, otra característica es que si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse. ¿Y qué más? Tome su cruz. ¿Y qué? Sígueme. Y sígueme. Hermano, mire lo que dice aquí. Vamos a ir a Lucas 13, 23 y 24. Porque Jesús le hicieron una pregunta como al joven rico que le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo el Señor? Le citó los mandamientos, ¿verdad? Desafortunadamente le faltaba el más importante. ¿Ok? Entonces dice aquí, mire, Lucas 13, 23 y 24. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar. ¿Y qué pasó? Y no podrán. Por lo mismo, ¿no? Porque sí queremos con Jesucristo, pero también queremos con el mundo. Y eso no se puede. Un cristianismo a medias, un cristianismo tibio, eso no. Pero mire, hermano, hay una clave. Mateo 7:21, el Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará a la riqueza. Esa cita tiene que quitarte el sueño de estudiarla, el significado, qué es lo que Jesús dijo, porque es vital. No dijo nuestro Padre Celestial a Él oír. ¿A quién? A Jesucristo. A Jesucristo. ¿Y qué dijo Él? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la obra de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre. Porque muchos me dirán aquel día de Señor, Señor, mira que yo predicaba,
y hasta milagros, no te conozco. ¿Y qué voluntad? ¿De qué voluntad habló el Señor? De la ley moral resumida en o sea que la palabra de Dios, los 10 mandamientos, es una reducción de la palabra de Dios. Y todavía Jesús la redujo más para ponerla más fácil. Por eso es que la ley moral es la ley del amor. Y amarás al Señor tu Dios, usted lo sabe, y al prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen, dijo, toda la ley y los profetas. La ley del amor. Entonces, hermano, ¿por qué será que son pocos los que se salvan? Porque si yo le preguntara en este momento a un testigo de Jehová, ¿qué me va a decir? ¿Que quiere se salvan? Ellos dicen que son los 144,000 y los agarran literales, que esos, hasta usted le puede decir, ¿qué número eres tú? Y hasta te lo dicen. Y si le pregunta a una doctrina que ahorita está, hermano, en las iglesias evangélicas, pentecostales, pero usted no se imagina cómo de auge, ellos creen en el calvinismo. El calvinismo dice que, por ejemplo, el hermano Obed nació para salvación y el otro hermano para perdición, como que el Señor hiciera la decisión de personas, los predestinados. Si le preguntan a ellos, ellos dicen que solo ellos. Hermano, ¿cuál sería la respuesta de un cristiano bíblico? Ayúdenme. Un cristiano bíblico que le preguntaran, hermano Freddy, ¿quiénes son los que se salvan? ¿Qué le dijeras? ¿O qué le dije a usted? ¿Cuál sería la respuesta bíblica? ¿Quiénes son los que se salvan? Hermano, está fácil. Los que guardan los mandamientos de Jesucristo. Hermano, oiga, porque por gracia soy salvo, no se olvide. ¿Por medio de qué? No de obras. Para que, dice, Para que hermano, nadie se jacte. ya. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. No lo digo yo. Hermano, el ladrón de la cruz fue el cumplimiento de ese texto. Usted, porque vaya, mire, estos versículos no son la llegada. El ladrón de la cruz porque murió. ¿Sí me entiende? Pero mire, él confesó, él reconoció al Mesías. Porque dirá, ¿quién no quisiera salvarse como él? ¿Verdad? Pero ¿sabe qué? Ese fue un milagro. Porque hermano, en ese tiempo, si los discípulos, cuando vieron al Salvador, ¿qué pasó con ellos? ¿Quién iba a creer en esos momentos que él es un Salvador en esas circunstancias? Ese hombre creyó. Es una fe que no hablamos nosotros, pero ese ladrón, hermano, tuvo una fe tremenda. Pero no te confundas, porque el medio hermano de Jesucristo dice, ¿tú crees que Dios es uno? Dice, bien haces. También dice, los demonios creen y tiemblan. El problema de los demonios, ¿cuál es? Que no le adoran, ni le obedecen, ni le sirven. Como muchos hermanos, ¿verdad? El Señor dice que hay que escudriñar la palabra, pero ellos dicen que no. Está mejor el internet. Mejor el teléfono, ahí está todo. Mejor Google. Entonces, hermano, no hay que equivocarse. El Señor no pone las cosas bien claras. Y miren, volvamos a Mateo 7:21, porque ¿sabe qué? Esa es la clave, el que hace la voluntad. Y la voluntad de Dios, lo vuelvo a repetir, está reducida en los 10 mandamientos.
como Miqueas, hermano, Miqueas 6:8. Desde el Antiguo Testamento el Señor ya estaba reduciendo. ¿Y qué pide Jehová de ti? 3 cosas te pide. ¿Y cuáles 3 cosas? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es eso? Primera y segunda tabla. Y Jesús en el Sermón del Monte, porque entrar por la puerta estrecha es la culminación del mejor sermón predicado. ¿Usted no le gusta cómo predico yo o otro predicador? Pues lea Mateo 5, 6 y 7, es el mejor sermón y ahí lo va a dejar bien quieto, porque es como deben de vivir los hijos del reino, como tienen que vivir el verdadero remanente. ¿Oíste que fue dicho? Dijo el Señor, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que se le van los ojos a una mujer ya cometió adulterio. Ese sermón no me gusta. Ok. Empecé a las 12 a 4 minutos. ¿Está bien, hermana? Hermano, dice el Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo. Hermano, ven a Cristo, entra por la puerta estrecha. ¿Sabes qué? No te vas a arrepentir. Es estrecha y a veces puede pintarla como, qué duro, qué dura es tu palabra. No. Cuando tú caminas con el Señor, te das cuenta que Él es la fuente de felicidad, la fuente de gozo. Hermano, ¿qué hizo ese comprador de perlas cuando encontró la perla de gran precio? Él dio todo para poseerla. Hermano, Jesús es el tesoro escondido. Él es la perla de gran precio. Entrégate a Cristo. Porque mira, hermano, la puerta estrecha, hay 2 lugares, hay 2 caminos, ¿verdad? Y el Señor lo dice bien claro. Uno que te lleva a ¿qué? La perdición. En esa puerta yo puedo entrar, porque mire, en la puerta estrecha yo no puedo entrar enojado con mi hermano, ni con mi hermano, ni con mi familia, ni con mi vecino. En la puerta ancha sí, ahí sí, puedo entrar inflado de orgullo. Pero ¿sabe qué? El que te invita a entrar por la puerta estrecha es el que hace esa transformación. Porque yo me entrego al Señor y después viene un proceso llamado santificación. A mí me pone triste un cristiano que diga 40 años de ser cristiano y no tiene paciencia, hermano. ¡Qué duro! Ha menospreciado el poder de Dios que lo puede cambiar, que lo puede transformar, porque dice estilo de vida y actividades del remanente. En pocas palabras, yo le quiero decir a usted que el plan de Dios para usted y para mí es transformarnos a la imagen de Jesucristo. Amén. Porque no son mis palabras las que van a cambiar el corazón del pecador, sino que es lo que vea en mí, mi estilo de vida. Y si yo a la iglesia no llevo un compañero de trabajo, alguien, un vecino, hay que revisar, porque se predica así. Ese testimonio, ese estilo de vida. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que pueda ser salvo. Debajo de los cielos. A mí me encanta un texto, Segunda de Reyes, de una mujer que ve al rey de Israel y le dice: Rey, sálvame, Señor, sálvame. Y se para y le dice: si Jehová no te salva, ¿cómo te puedo salvar yo? A mí me encanta ese texto. En la salvación es de Jehová. Elías creía que solo él era el remanente y solo yo quedé, y a los demás lo mataron, Señor. Yo no sé. Aquí puede haber. Dios lo conoce.
nosotros nos equivocamos. Por eso que el Señor dice, Señor, ¿quieres que arranquemos esa cizaña que le hace daño a la iglesia? Déjala que crezcan juntos. Pero hay otra marca. Y el Señor dijo, por sus frutos. Frutos los conocerán. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Sabe qué quiere el Señor? Que nos volvamos a Él. ¿Cuántas veces no llamaba a su pueblo a qué? Arrepentimiento. Al arrepentimiento. Porque ¿qué tenemos que predicar, hermano, hoy? El Señor dijo y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hermano, yo predico eso y me he metido en problemas. No me gusta. Porque la ley de Dios te va escarbando. Porque ¿para qué la ley de Dios? Para mostrarte el pecado. Y la ley no te puede salvar, sabemos, te condena. Pero sí te muestra y te dice, mira, ve a Cristo. Él es el camino. Él es el que salva. Y si hay alguien que todavía el Señor no ha salvado, hoy es el día. ¿Habrá alguien que no es bautizado hoy en este momento? ¿Para orar por él? ¿Habrá alguien? Gloria a Dios. Tenemos uno, el otro. El otro. Acuérdense que la palabra de Dios no regresa vacía. ¿Y cuándo yo tengo que entregarme al Señor? Hoy. Cuando Él me habla a través de una predicación. Porque ¿quién le garantiza un día más de vida a alguien? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buena nueva. Solo el Espíritu Santo puede traer a una persona aquí. Porque ¿qué poder tenemos nosotros? Bueno, mi tiempo se acaba. Hermano, que el Señor te bendiga.